Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy voy a estar conversando un tema súper importante que la atañe a decenas, cientos de miles de mujeres en Puerto Rico, que trata sobre la maternidad, ¿verdad? La maternidad y cómo tener una maternidad saludable. Voy a estar conversando con la doctora Marianit Planel Camacho, especialista en salud mental perinatal, sobre las claves para poder lograr esto de una maternidad saludable. ¿Qué significa? Esto no es solamente parir, ni el cuidado ginecológico y demás, sino que estamos hablando de todo un proceso de antes, durante, después, ¿verdad? Ella nos va a explicar un poquito más de qué significa esto de perinatal, que se estaba estilando tanto, y todos los sistemas que deben estar en su lugar para que las cosas puedan ocurrir, y más en estos tiempos, donde es un tema que está tan en boga en Puerto Rico, porque la natalidad está tan baja. Hay una política pública oficial de que las mujeres debemos parir, tienen que estar pariendo, pero realmente no se habla de más nada y de todo lo que esto implica. Compartan este Facebook Live porque miren, van a poder hacerle preguntas a nuestra experta aquí y traer también sus experiencias si quieren comentar allá abajo en la sección de comentarios de Es Mental, de la página de Facebook y de la página de FHC Salud Mental. Pueden ya ir dejando los comentarios. Veo que algunas y algunos ya están conectados. Vamos a ver si los varones también participan de alguna forma de la conversación. Vamos al comienzo oficial a este Facebook Live. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy estaré conversando con la doctora Marianit Planel Camacho, especialista en salud mental perinatal, sobre las claves para una maternidad saludable. Durante la maternidad es importante que la madre reciba el cuidado necesario durante todas las etapas. Esto debe incluir acceso a cuidados profesionales, apoyo social y apoyo emocional antes, durante y después del parto y durante la crianza. ¿En qué consiste esta maternidad saludable? ¿Cuáles son los principales retos emocionales que enfrentan las madres? Sobre este tema estaremos conversando con nuestra invitada, quien además va a estar disponible para contestar tus preguntas en vivo y comentarios también, así que ve escribiéndonos, como dije, en la sección de comentarios de Facebook, que vamos a estar leyéndolos en vivo. También comparte el Facebook Live para que se beneficien tus amistades y familiares. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHDC Inc., y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito es ofrecerte a ti herramientas útiles para retos de la vida diaria como el que estamos discutiendo en el día de hoy. Así que sin más, comencemos la conversación. Bienvenida, doctora. Estamos encantadas de tenerla con nosotras. Gracias, Omaya. Gracias, Es Mental, siempre por darnos este espacio. Antes de comenzar el diálogo, quería hacer hincapié de que estamos en el mes de salud mental perinatal, ahora en mayo, que supongo que lo vamos a estar hablando también, pero les agradezco en nombre de mí y de mis colegas que siempre hacen el espacio para hablar de este tema. Y al final quisiera compartir herramientas, el lugar claro. de las personas que nos están conectando pueden encontrar apoyo, pueden encontrar servicios y pueden encontrar más información. Así que quisiera comenzar por lo más básico. ¿Qué es esto de la salud mental perinatal? ¿Y qué se considera una maternidad saludable? Se trata, como dije al principio, de solo el cuidado ginecológico del cual se habla y que está en crisis también en estos momentos en Puerto Rico, de una buena alimentación, o estamos hablando de otras cosas. Estas son tremendas preguntas, que son varias, ¿verdad? En una, pero sí creo que de la manera que lo estamos discutiendo es quizás como muchas personas lo ven, ¿no? Así, por definición, lo que es la salud mental perinatal es el bienestar emocional, psicológico y social durante el embarazo, el parto y el primer año posparto, aunque sabemos que las madres están posparto para toda la vida. Esa vida cambia después de ese parto, ¿no? Así que para efectos clínicos vemos ese primer año posparto como algo muy importante de mantener un ojo, de esas banderas rojas que más adelante las vamos a estar discutiendo, pero sí comprende todo ese periodo. Muchas veces cuando hablamos de salud mental perinatal pensamos solamente cuando llega bebé. Muchas veces no hablamos del embarazo, no hablamos ni siquiera del parto, del evento del parto, y todo eso está incluido en este cuidado, ¿no? Así que no solamente se trata de una etapa específica, sino de todas, e incluso, y esto es otro live, Omaya, pero también incluye lo que es el proceso de la concepción. Tenemos madres también que en el proceso... Correcto. Tenemos madres que en ese proceso, ¿verdad? Esa maternidad la están planificando, ese proceso de la fertilidad, la infertilidad se aplica. Puede haber momentos en los que nuestra salud mental se vea afectada también ahí. Así que no necesariamente el embarazo ya comenzó, puede ser incluso antes y incluye
ese término, ¿no? En la salud mental perinatal. Hace poco tuvimos un live precisamente de infertilidad y yo estuve años en ese proceso personalmente. Wow. Así que mi proceso emocional y hormonal perinatal, vamos a decir, de búsqueda, pues duró mucho tiempo. Totalmente. Realmente es muy diferente cuando lo recibes de manera educada o lo trabajas, ¿verdad? Estás en él de manera educada y con apoyo versus sola, sin ningún tipo de apoyo, porque es un proceso bien duro, pero vamos a concentrarnos entonces. Totalmente. ¿Cuáles son esas claves para lograr bienestar previo, durante y posterior, verdad? Porque la maternidad, pues, es como decía, de muchos años de crianza también y de trabajo. Totalmente, sí, definitivamente tenemos esas claves y hablando, ¿verdad?, de lo que es la definición, quería, ¿verdad?, hacer hincapié que para conocer las claves tenemos que entender también que la maternidad saludable no es una maternidad perfecta. Es una maternidad que está acompañada, es una maternidad segura, informada, como bien decías, Omaya, no es lo mismo estar informada que no informada en cualquiera de esos procesos. Así que cuando hablamos de las claves, para cada mamá puede que se vea diferente. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gusta siempre ver a highlight, ¿no?, hacer hincapié, es que una maternidad que esté en aislamiento o que no esté acompañada es un indicador de una maternidad no saludable. Una mamá que, como bien decías, está sola, que no está acompañada, que no tiene una red de apoyo, que esa red de apoyo se ve diferente. Para algunas mamás puede haber una pareja en la ecuación, puede ser una amiga, pueden ser 5 amigas, puede ser profesionales, puede ser organizaciones comunitarias, puede ser hasta este Facebook Live, el tener esta información y el sentirse acompañado en proceso al vernos a nosotras. Sin embargo, es importante tener una red, sea como la definamos, que sea saludable. Si tenemos una maternidad en aislamiento o una mamá que nos está diciendo constantemente o que se siente constantemente sola, eso es una bandera roja que es importante de visitar y decir, ok, ¿cómo podemos cambiar eso? Para que esa mamá sepa que no está sola, o sea, que puede tener ese apoyo. Así que eso es algo que muchas veces olvidamos. Muchas mamás vamos a escuchar que dicen, me empezaron a visitar rápido que llegó bebé y las visitas fueron disminuyendo a medida que bebé fue creciendo. Está todo el familión, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad?, esas primeras semanas allí, o quieren estar allí, o ni siquiera a veces ni los invitamos, pero están allí, ¿verdad? Quieren estar viendo al bebé, quieren estar acompañando, pero a medida que ese primer año se va dando, las visitas van disminuyendo. Amigas que quizás no eran mamás o no son mamás, quizás ya no salimos tanto porque nuestras vidas se ven diferentes y cambiamos. Entonces, vemos mamás que en ese primer año posparto muchas veces se van sintiendo cada vez más solas. Y esto es un efecto en su bienestar. Para el niño o la niña van desapareciendo. Es como que empiezan a cocinar y los cuidadores se van desvaneciendo. Y de repente, correcto, quizás el bebé, y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto a las familias, pero quizás el bebé ya no está en novedad, ¿verdad? Ya pasaron 6 meses, ya pasó un año. También, y esto es otro tema, ¿verdad?, pero las políticas de maternidad y de paternidad, la pareja puede estar con ella a lo mucho unas semanas, dependiendo la política de la empresa donde trabaje, y ya de repente su pareja regresó a trabajar y ella todavía está en esa licencia por maternidad y de repente me vi sola. Entonces, ver en la casa. Así que son unos choques de aislamiento que muchas veces no los proyectamos cuánto nos van a afectar, y nos puede afectar mucho. Así que el no tener esa red de apoyo, el no estar acompañada, es una de las claves que nos dice como, espera, esto hay que darle más cabida, ¿no? A poder hablar de, mira, sí me... Te escucho y me pregunto si es que se romantiza tanto esto de la maternidad, que esto es tan bello, es un proceso hermoso y te debes sentir bien, como decía, aprovecho a decirle a todas las personas que están conectadas, que hay bastantes personas conectadas, hay un reportaje completo con una entrevista a nuestro recurso de hoy en esmental.com. Y creo que comentabas eso, ¿no? De que se espera que te tienes que sentir feliz, mira la bendición que tienes, y realmente pues nadie mira todo lo demás que está pasando. ¿Qué es todo esto que está pasando? ¿En qué frentes son esos principales frentes que están las mujeres estás viendo retos enormes en silencio, ¿verdad? O de invisibilizadas, porque nadie está preocupado por qué está pasando por tus hormonas, por tu cuerpo, por tu trabajo, por tu mente. Usted como experta, ¿cuáles son esos frentes que usted identifica como lo más clave? Eso es tremenda pregunta. El primero es la perfección, la expectativa a la perfección, como bien decía. No solamente romantizar la maternidad como una experiencia, pero también a la mamá.
la mamá tiene que ser la Wonder Woman, la que lo puede todo, la que si de repente dice no estoy bien, muchas veces, y esto de todo lo que voy a hablar hoy, Omaya, esto es lo más importante que me gustaría compartir con la audiencia, y es que muchas veces si tengo una mamá que me dice no estoy bien, ella enfrenta ese reto de nada más de tener la valentía, porque requiere una valentía, ¿no? De decir no estoy bien, muchas veces la escuchamos pero no le creemos. Y ahí está el problema. Y esto se establece no solamente en lo que es la salud mental perinatal, sino en la salud mental en general. Cuando una persona se nos acerca, cuando alguien nos dice no estoy bien, me siento cargado, me siento cargada, lo escuchamos, pero le tenemos que creer. Y ahí está el detalle. Muchas mamás dicen, yo lo digo el reto, ¿verdad?, de que no me siento bien, lo expresé, pero es como hablarle a una pared. Y muchas veces no es malintencionado. Muchas veces es que las familias o las comunidades no saben qué hacer. No tienen los recursos, y yo les exhorto a que cuando las mamás vean ese primer reto, que se animen a tener esa fuerza de decir no estoy bien, que aunque no sepamos qué hacer, contestemos con una pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo tú crees que puedo apoyarte? ¿Tienes alguna idea de cómo puedo apoyarte? Y traigo esto porque he tenido mamás, Omaya, que me dicen, yo lo que me quiero es tomar el café caliente por la mañana. Estoy preparando a los nenes, pongo el café en el counter, se me enfrió el café, lo recalenté y nunca me lo tomé. O me lo tomé frío a pesar de calentarlo tanto. Y quizás esa mamá, cuando le preguntamos qué puedo hacer por ti, no tenga la respuesta completa, pero nos puede decir, sabes que mañana, yo quiero que la mañana sea diferente y yo me quiero tomar mi café caliente. Esos 5 minutitos, esos 10, y eso le cambia el día. Yo me río porque parece una bobería, pero es correcto. Es verdad, yo he recalentado el café muchas veces. Exactamente, y eso le cambia el día a la mamá, y puede que nos diga, sabes que tuvo un día súper caótico, un día que fue súper ocupada, súper estresada, pero recordé que esta mañana hubo ese gesto de parte de mi red de apoyo, de que me senté esos 5 minutos a tomarme mi café. Y se empieza por algo, puede ser mínimo, pero se empieza por algo. Entonces muchas mamás se les espera que cuando se les pregunten cómo les pueden ayudar, nos den toda esta respuesta súper elaborada, y quizás es tan simple como eso, quizás es tan simple como me quiero bañar. Quiero ir a bañarme tranquila, quiero ir al baño tranquila, quiero salir solo un momento, quizás hacer la compra, quizás ese es mi momento, y que podamos escucharlas y entenderlas. Así que esto es uno de los mayores retos que yo veo, y esa sensación de no me están creyendo, de sí hablé, pero no me están creyendo. Y lo digo también porque muchas mamás están más informadas ahora más que nunca, gracias a las redes, gracias a estos mismos Facebook Lives, los artículos y demás, tienen ya la idea, dicen, ok, puedo decir que no estoy bien, pero ¿qué voy a recibir? Voy a recibir apoyo, voy a recibir el que me juzguen, el que duden de mí. Y eso es uno de los retos mayores que te pudiera decir que con el tiempo continúo viendo. ¿Y cómo realmente podríamos cambiar esta realidad desde antes, verdad? De que no se vea a la mamá ya en la desesperación cuando ya ha tenido el bebé y esté en este lío. O sea, la escuchaba y pienso que nadie te prepara para esto bien, al menos que estés viendo un curso, ¿verdad? Con personas como usted, que estén bien capacitadas. Nadie te dice, mira, de verdad que no te vas a poder ni bañar, de verdad que no vas a tener tiempo para no vas a tener ninguna vida esas primeras 6 semanas. Uh-huh. No debería haber como un proceso, ¿verdad?, de preparación, de explicación y de planificación, si es algo que ustedes promueven. Ciertamente, algunas ideas que te puedo dar para eso, porque sí están y están en español, desde, por ejemplo, tener una dula, ¿verdad? Lo que se conoce como una dula que nos dé ese acompañamiento. Las dulas ven a mamá antes del parto. Muchas personas creen que las citas son solamente relacionadas al parto, y no, ese proceso, ¿verdad?, de planificación ante la llegada de bebé se da desde antes. Así que una profesional o un profesional como una dula puede ser muy buena. Sin embargo, sé que los recursos son diferentes para todo el mundo, así que si no podemos adquirir el servicio de una dula, también hay recursos con organizaciones como Postpartum Support International, que ciertamente, como digo, no hay que esperar que el bebé llegue, sino antes, incluso hasta en el proceso de concepción, puedo empezar a ir a grupos de apoyo, puedo empezar a informarme, ¿no?, con diferentes profesionales, tener lo que se podría hacer como un tipo de coaching con lo que son las clases prenatales, incluso con los profesionales que ya nos están atendiendo. Es importante que si yo voy a una cita, ¿verdad?, de un profesional que sea, si no me están escuchando, si mis preguntas no están siendo contestadas, pues quizás ahí no es. Y quizás es importante que yo reevalúe mi equipo médico, que yo reevalúe los profesionales que me rodean, porque ciertamente los espacios para discutir esas expectativas que menciona tienen que estar en algún momento, en algún nivel, sea a nivel médico, sea a nivel de comunidad, sea a nivel, ¿verdad?, de unas amigas quizás que ya pasaron por el proceso, pero es importante que busquemos esa información, y también la familia
La salud mental perinatal no incluye solo a mamá, incluye a papá, ¿verdad? La pareja, incluye a la familia en general. Hay abuelos que a lo mejor no eran abuelos antes, son abuelos por primera vez, tíos, primos, etcétera, y cómo como familia nos podemos ir educando y nos podemos ir informando. Yo creo que es bien importante que nos vayamos preparando con esa información y nos hagamos la idea, ¿verdad?, de que es antes de que bebé llegue, incluso en esos primeros meses del embarazo, ¿no? Es importante que ya vayamos viendo esa información. No quiero decir que quizás es tarde, porque no quiero usar el término tarde, pero sí muchas veces de repente estamos pintando el cuarto y montando la cuna y ahí decimos, oh, wow, nunca hice esta pregunta y ya estoy casi a nada de que llegue bebé, y no hay problema con eso, ¿verdad? Quizás se nos olvidó, pero sí anotar esas preguntas y ir utilizando esas 40 semanas, ¿no? ¿Verdad? Ese embarazo como ese proceso de ir poco a poco aprendiendo, pues es vital que vayamos haciendo esas preguntas y buscando esos recursos. Quiero ir ahora a unos cambios que discutías en ese reportaje que está en esmental.com, que cambios, ¿verdad? Físicos, hormonales, preparto y especialmente también después del parto, de cómo cambias tú como en muchos aspectos, ¿no? Desde tu cerebro, que se ha probado ya científicamente que es así, hasta cómo te ves a ti misma, tu ámbito laboral, tu energía, un montón de cosas. Pero antes voy a recordarle a todo el mundo que estamos hablando con la doctora Marenit Planel Camacho, especialista en salud mental perinatal, o sea, lo que pasa antes, durante y después del parto, ¿verdad? Sobre las claves para una maternidad saludable. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC, First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental. Mire, y veo muchas y muchos conectados. Atrévanse a hacer algún comentario o pregunta, aprovechen, que nos gustaría saber si han parido, si están pensando parir, ¿verdad? Y cómo les ha ido y cuáles son esas inquietudes que pueden tener. Doctora, ¿cuáles son esos cambios que estamos pasando o que pasan las mujeres durante ese proceso y que quizás están totalmente invisibles para las personas que están a su alrededor y que deben ser considerados? Tremenda pregunta, esto es bien importante. Como decía, ¿verdad? Hay cambios físicos y hormonales y no los quiero obviar, pero los conocemos mucho, ¿no? Los hablamos mucho. Decimos, cambié el cuerpo, cambian esas hormonas, no me siento igual y demás, pero ya en el aspecto emocional, creo que uno de los más importantes que me resulta, ¿verdad? Valga la redundancia, importante de resaltar hoy, es el golpe a la identidad. Es importante que entendamos que las mamás, y tanto las mamás como los papás, pero especialmente las mamás, tienen un cambio de, ya no soy el nombre, ¿no? Fulana, ahora soy la mamá de, ¿verdad? Y ese choque es un choque que lo vemos bien interesante porque hasta en la escuela cuando dejamos los nenes, muchas veces no nos dicen el nombre, nos dicen la mamá de. Mamá. Te dicen mamá. Y es como que ese choque de identidad, ya en el trabajo, si yo era, ¿verdad?, el título que sea, pues tengo ese título, pero ya en mi cabeza estoy reordenando eso, ¿verdad? Ese orden, ¿no? Y no hay nada malo con eso, pero es un choque de identidad bien fuerte. De repente esto llegó, porque muchas veces no comenzamos a usar el término o no acabamos de procesarlo hasta que llega bebé. Una vez vemos a bebé, ahí es que decimos, oh, wow, ahora sí es de verdad, ahora sí llegó, ¿no? Y ese golpe a la identidad es algo que muchas veces no hay espacio para manejar, porque de repente estamos con un bebé recién nacido que la estamos amamantando, ¿verdad? Si es el caso, que nos necesita para todas sus necesidades, que como bien sabemos está en el útero, ¿verdad? Durante ese embarazo con todas sus necesidades cubiertas y de repente ahora está en mis brazos, ahora me toca a mí, ¿verdad? El que y mi pareja, ¿verdad? O la familia, el que le demos estos cuidados y voy bajando yo en la lista. Voy bajando en la lista de prioridades. De repente nos llega la familia y nos preguntan, ¿y cómo estás? Y no termino de contestar cuando me preguntan, ¿y cómo está bebé? Y es como que quizás no hay ese espacio para poder... No te preguntan ni por ti. Así mismo es, muchas veces. Y pues eso es algo, ¿verdad? Aparte de los cambios en general que tenemos de la pareja, si aplica, ¿verdad? De la carrera, que ahora es diferente. Ahora quizás no me puedo quedar overtime en el trabajo porque tengo que buscar el neno o la nena a la escuela, porque quizás estoy de repente en la oficina y me llaman que hay una emergencia o se me enfermó mi hijo, mi hija y mi patrono quizás no entiende que hoy tengo que quizás tomar el día libre o irme más temprano. Todos esos cambios hacen cambios en nuestros roles, ¿no? Y en nuestras diferentes, ¿verdad? Como decimos, identidades, ¿no? Como profesional, como mamá, como esposa, como hija incluso. Muchas mamás... Supongo, o sea, el cerebro tiene un solo tamaño y la hora Totalmente. tiene... Entonces, lo que te pides a ti misma, ¿verdad? Según también lo que leí de la entrevista, es lo que se espera de ti es tanto más. Correcto.
Correcto. Y no se nos dé el espacio, como decía, para expresarlo y también para trabajarlo. También el entender que las mamás necesitan autocuidado. O sea, aun aunque estemos en 100% ese modo de literalmente dormido horas anoche, ¿verdad? De no dormir nada, el autocuidado no es opcional. Es algo que es importante que la apoyemos porque de alguna manera u otra, por default, la sociedad espera que, como decía, se bajen listas. Que entonces empezamos con muchos comentarios culturales de que entonces mamá dice, pues yo estoy última en la lista, ya yo no soy primero, pero hay que cuidarnos para poder cuidar. Y la comunidad es importante que cuide a las madres para poder tener una sociedad aún más saludable y una sociedad informada, que es lo que compartimos. Cuando eso no se da, porque lo veo frecuentemente que ese autocuidado pues no se da y que pasa mucho tiempo, a veces pasan años con la mamá, ¿verdad? Que está última en esa lista de todos los asuntos familiares y laborales. ¿Qué efectos puede tener en el proceso? Sí. Mira, algo que yo veo mucho es que muchas veces, literal, como decimos, no, se elimina del panorama porque se complica más. Asociamos el autocuidado con mucho tiempo. Pues autocuidado es, no tengo una hora, no tengo ni siquiera a veces media hora. Y entonces vemos que estas mamás, muchas veces el cuerpo empieza lo que es somatizar y se nos empiezan a enfermar más. Estas mamás empiezan a tener, ¿verdad?, unos cansancios o lo que se conoce como el burnout o el quemazón, porque llevo ya años y dicen, wow, mi bebé ya tiene o mi hijo tiene 5 años y yo no recuerdo la última vez que yo fui al beauty, por poner un ejemplo, o me fui a hacer las uñas, o me fui a un masaje, o me fui a salir con unas amigas. Y sí es difícil, claro que sí, quizás lo hacía más antes y ahora quizás lo hago menos, pero el que una mamá mire para atrás y vea tanto periodo de tiempo, Maya, en el que el autocuidado no estuvo presente, ciertamente me va a dar un burnout o una quemazón casi garantizada. E igualmente me hace un efecto durísimo en la autoestima, de que esa mamá entonces se va a sentir como que no vale, de que no importa, o sea, como que no soy la importante. Y como bien sabemos, después llega lo que se conoce popularmente como el nido vacío, y tenemos personas que cuando ya esos hijos se van, están reencontrándose con sí mismos y es como un choque, ¿no? Y ahí entramos en otros temas, ¿no? Bueno, el tema que tenía próximo, que me parece que ata perfectamente, que es el tema de cómo se impacta la salud mental de esa madre. O sea, sabemos que hay unos procesos, ¿verdad?, durante el embarazo que se pueden dar, usted nos dirá un poco más, pero también entonces está lo que se habla pues de a veces la depresión postparto. Correcto. Y otros tipos de condiciones. Usted hablaba con la periodista Wiskovich de ansiedad. ¿Cómo se impacta esa salud mental de la madre en este proceso que usted está describiendo? Sí, tenemos lo que es la depresión, tenemos lo que es la ansiedad. La ansiedad típicamente me aumenta un poco más cerca del parto, porque tenemos esos miedos quizás más cerca de la llegada de bebé, puede haber un aumento ahí. Aparte de eso también tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Estos estadísticamente son menos, que aquí es que pues vemos a esa mamá, como decía, con esas compulsiones y demás, que puede ser muy fuerte y pueden ser unos patrones de comportamiento que me imposibilitan muchas cosas en el diario vivir, ¿no? Porque estoy con estos patrones y estos rituales que debo seguir que pues no están ayudándome, ¿no?, en el funcionamiento. Y más que nada lo que es el trastorno por estrés postraumático, hay muchos más, pero quería hacer un highlight en el PTSD, lo que se conoce como el PTSD, porque hay muchas mamás que tienen lamentablemente partos traumáticos, que es algo que lo que vemos con la violencia obstétrica, que vemos, ¿verdad?, con el que a lo mejor ese parto no fue respetado en diferentes maneras o simplemente fue traumante para la mamá ese proceso. Pues muchas de estas mamás me desarrollan lo que es un PTSD y lo que, ¿verdad?, vemos con eso es que entonces me empiezan a evitar cualquier estímulo que tenga que ver con cuidados médicos, cualquier estímulo que tenga que ver con ir a un hospital, ver una bata blanca. Tengo mamás que, por ejemplo, dicen, wow, parí, siento que me traumé, siento que tengo un trauma con esto, no quiero saber de hospitales, pero tengo que llevar a mi bebé al pediatra. Entonces, ese frío del hospital, ese estímulo del hospital, escuchar a veces hasta una ambulancia, olores, ciertos olores que puedo sentir, de repente me transportan ese momento traumático y es muy fuerte. Y es importante que sepamos que en ese primer año posparto, el profesional que más ve a mamá es el pediatra. Tenemos a mamá en constante cita. Y si tengo mamá, cada par de semanas, o sea, hay todo este proceso con el que hay que cumplir. Sí, totalmente. Así que entonces vemos eso y pues eso es uno de los que podemos ver que muchas veces, y ¿verdad?, voy a utilizar el término muy coloquial, les dicen a las mamás, esta changa, es changuería, ¿no? Eso es drama, o sea, por favor, no puede ser para tanto. Y de repente veo a mamá llorando, veo a mamá ansiosa, estresada por ir a esa cita y no
no entendemos por qué, y es que lo asocia, muchas veces lo puede asociar, puede tener pesadillas, puede tener diferentes palpitaciones incluso, y eso, teniendo, ¿verdad?, una tasa de violencia obstétrica tan alta, pues muchas mamás tienen partos traumáticos, así que es algo que, pues, que estamos lidiando con. Nos están viendo también a leer una investigación excelente que publicó esta semana el Centro de Periodismo Investigativo sobre el enorme problema que hay aquí con la atención médica básica a las mujeres. Hay un total de 47 obstetras operando en Puerto Rico. Wow. Hay muchos municipios donde no hay ni un obstetra. Hay mujeres que tienen que viajar desde Vieques hasta Junco para ver a un obstetra. Sí. Así que eso se ata a todo esto que usted está diciendo, ¿verdad? O sea, que queremos que paran, pero las dificultades son enormes. Quiero leer aquí una pregunta de Yamir Cruz, que la saluda, doctora, y quiere que dé detalles de la diferencia entre la depresión y la depresión postparto. Esa es una pregunta bastante común y bastante importante porque ahí podemos distinguir la causa, ¿no? El inicio. En la depresión postparto estamos viendo que la mamá presente los síntomas 2 semanas o más después del nacimiento, en la mayoría de los casos, que ya ahí pues es tristeza profunda, falta de sueño, ¿verdad? Vemos que tienen insomnio, pueden estar que quizás no están comiendo bien, se sienten desanimadas y esto es algo que específicamente vamos a ver en el caso de la posparto, 2 semanas o más desde la llegada de bebé hasta el primer año posparto. Ahí sabemos que es específicamente en esa parte, ¿no? Ya con lo que viene siendo el embarazo, pues igualmente también me cae con los criterios de depresión mayor, ¿no? Que sería la depresión que habla Yamir, que es como la regular, ¿no? Ahora como llamamos, que no tiene ese especificador. Igualmente también son 2 semanas o más o menos entre 2 semanas. Postparto, yo he leído que se puede extender años también, o sea, es que es estricto que al año ya no es depresión postparto o realmente es algo que si no se trabaja se puede seguir extendiendo. Se puede extender, el término puede cambiar dependiendo la especificación, ¿no? De que entonces ya en cierto sentido se deja de llamar depresión postparto porque para efectos de lo que es el DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales, pues sí tiene como un cut, ¿no? Sí tiene como un especificador de que durante ese primer año. Pero ya después, ¿qué pasa? Pues aunque se llame diferente, un buen profesional de la salud mental que tome ese historial va a ver que empezó en el posparto y que está directamente conectado potencialmente con ese proceso. Así que eso es algo importante de distinguir, por eso yo creo que es bien importante y le exhorto a mis colegas que me estén sintonizando, que si vemos una mamá que tiene un toddler, que tiene un bebé de 2, 3 años, aunque esté por otra razón en terapia, si tenemos la oportunidad de tener ese historial perinatal, los tengamos, ¿verdad? Que sepamos cómo ha sido esa maternidad de esa mamá después de tener ese bebé. Ya después de ciertas edades de elemental en adelante, quizás no es tan urgente el que podamos tener ese historial, pero si estamos en esos años, diría esos primeros 5, ver qué pasó ahí, porque si, Omaya, puede que estemos arrastrando una depresión postparto no tratada, que ahora pues quizás tiene otros criterios y lo diagnostican diferente, pero sí tiene que ver. Así que un montón de asuntos importantes, muchas, ¿verdad?, posibles condiciones que se pueden desarrollar, de las necesidades que hay que atender en distintos frentes, el frente social, el frente del apoyo de la familia, el frente del cuidado médico, el frente del cuidado de la salud mental. ¿Cuáles son esas señales que, verdad, que debe quizás todas las personas que nos están escuchando estar pendientes y cuándo es ese momento de buscar ayuda o buscar la forma de apoyar a las personas, mujeres cercanas a nosotras que están en ese proceso? Súper importante. Como les dije, 2 semanas o más, no hay que ser profesional de la salud para ver eso. Si de repente llegó bebé, ya han pasado 2, 3 semanas, veo a mamá llorando, la veo desesperanzada, de repente ella estaba súper emocionada por unas cosas y ahora de repente es un 180 completo, la veo que no está conectando, la veo ansiosa, con una disociación, ahí es que entonces empezamos a decir, ok, algo está pasando. El que esté cansada, el que no esté durmiendo, el que no esté comiendo, lamentablemente, es parte del proceso muchas veces en lo que se adapta. Pero ya después de unas ciertas semanas ya es una bandera roja, Maya, ya es algo que es como esperar. Yo puedo entender que quizás no dormiste bien porque bebé estuvo llorando toda la noche y fantástico, lo entiendo, no hay problema. Sin embargo, ya cuando vemos a mamá que empieza, no, yo no tengo que dormir, yo estoy bien, yo no necesito dormir, o no dormí nada, no he pegado el ojo en varios días, pero no importa, yo no me estoy como que minimizando lo que estoy sintiendo. Ahí es importante preguntarle y que de repente si la vemos que está como, decimos como desganada, ¿no? Desmotivada, para cosas básicas, pues es algo que hay que traer a colación. Muchas mamás hablan mucho del no me puedo ni bañar.
Y eso es algo que pues muchas les pasa, ¿verdad? Pero yo he visto mamás que específicamente de repente uno dice, espera, yo no me he lavado los dientes en varios días. Y esas pequeñas partes de nuestra higiene, que son parte del todo, muchas veces nos empieza a dar unas señales de espera, ella se le está olvidando ya, ¿verdad? Ya se le está olvidando ese cuidado o lo está bajando en la lista de prioridades y es como, vamos entonces a ver qué está pasando aquí, por qué se te está olvidando, o sea, sabemos que el cerebro cambia, pero muchas veces podemos ver que la mamá está con yo lo veo como una neblina, ¿no? En la mente, ¿no? De esa depresión, de esa ansiedad que no está funcionando ni para tareas tan sencillas como lavarse los dientes. Entonces, ahí es que debemos decir, espera, algo está pasando aquí. Sin embargo, aunque yo no vea nada de lo que yo acabo de mencionar, si una mamá me dice que no está bien, si una mamá me dice que no puede más, si una mamá me dice que está hasta aquí, como decimos, hay que creerle y hay que tomar acción. Ahí empezamos a buscar recursos. Si usted no sabe a dónde ir, cualquiera de los profesionales del equipo de esa mamá o del equipo de esa familia, así sea que se lo mencione, esa persona debe tener la manera para referir o por lo menos una idea. A estas alturas de la avenida, como decimos, una idea de decir que quizás llamo psicología, quizás llamo a trabajo social, pero alguien tiene que tener una conexión con el recurso en hospitales. Es ley que el Día de Salud Mental Perinatal es un día de concienciación. Con eso incluye también el que sea ley el cernimiento para depresión postparto en Puerto Rico. Así que es bien importante que le comuniquemos, mira, quizás yo no la noto igual, quizás yo la noto que está más, ¿verdad?, triste, quizás no uso el término deprimida y no sé qué hacer, pero necesito que la ayudemos. Y entonces ahí entra el que la familia, pues de la mano de profesionales puedan ayudar a esa mamá. Le digo a todos los que nos están viendo que pues siempre está la línea Paz si son emergencias psiquiátricas, ¿verdad? Y el número 800 que pueden marcar si entienden que pues, está en peligro esta persona, esta mujer. También hay recursos de bajo costo en todas las clínicas de salud mental en las universidades en Puerto Rico. Hay en esmental.com una pestaña que dice ayuda. Vaya ahí que hay dos reportajes donde listamos algunos de estos recursos donde usted puede llamar si no conoce, ¿verdad? Un recurso adecuado. Para ir cerrando este Facebook Live, me gustaría que hablara de algunos posibles recursos preventivos, ¿verdad? ¿Cómo podemos quizás evitar llegar ahí o llegar mejor preparadas a este punto? ¿De qué recursos pueden existir y también qué recursos puede tener o debería tener el Estado? Si realmente quiere hacer, ese es otro Facebook Live, pero otro Facebook, Maya. Un toquecito, ¿verdad? En vez de decir pónganse a parir, ¿qué deberían plantear o traer a la mesa para que entonces esto sea un proceso un poco más atractivo para las mujeres, ¿verdad?, que nos están escuchando? Tremenda pregunta. Wow. Creo que, ¿verdad?, en cuanto a esos recursos, le exhorto a dos cosas. La página del Departamento de Salud de Puerto Rico tiene un área dedicada a salud mental perinatal y también tiene un directorio de profesionales. No hay que esperar a tener un diagnóstico para ir a terapia o para, ¿verdad?, verse como un profesional de la salud mental. Así que en la página del Departamento de Salud tenemos ese recurso, liderado por la doctora Marianela Rodríguez, quien es especialista en salud mental perinatal. Así que el grupo de trabajo de salud mental perinatal en Puerto Rico está y tiene ese directorio y tiene esa información. Así que es un buen lugar para empezar, que es criollo, como decimos, ¿no?, que es de Puerto Rico. Postpartum Support International tiene muy buenos recursos para que vayamos quizás contestando esas preguntas y esas inquietudes que tenemos con evidencia. Está en español y en inglés, así que eso es también un buen recurso, que podamos tener nuestras preguntas con respuestas. No vamos a tener todas las respuestas, quizás no vamos a saber hacer todas las preguntas, pero si tenemos inquietudes, que vayamos a los lugares y, ¿verdad?, que sean basados en evidencia es importante. Así que entre la página del Departamento de Salud y Postpartum Support International les diría que son dos excelentes puntos de partida. Y en cuanto a lo que hace falta, pues mira, realmente hace falta que la salud mental perinatal se hable más. Hace falta que se investigue más, que haya más fondos para investigar más, para entonces poder traer a Puerto Rico estadísticas de Puerto Rico. Muchas veces las mamás puertorriqueñas están incluidas en los números de Estados Unidos, a veces no, pero a veces sí. A veces en los de Latinoamérica, a veces no, a veces sí. Hacen falta más investigaciones en Puerto Rico, se están haciendo, no es que no, pero el gobierno tiene que invertir. El gobierno tiene que invertir en estas investigaciones que informen la política pública. Si no tenemos investigaciones y evidencia, no podemos informar la política pública y por consiguiente los servicios pues van a seguir siendo, ¿verdad? Y a nombre de mis colegas sé que estamos haciendo el mejor trabajo que podemos, pero quizás van a seguir siendo incompletos y necesitamos servicios más completos, servicios que no sea opcional el que la salud mental perinatal se ve en ellos. Y pues esto incluye todos los servicios que una mamá recibe desde preconcepción hasta el posparto, incluso me atrevo a decir en todo el proceso de pediatría,
¿verdad? Que tengan eso. Así que definitivamente que ese sería mi llamado, el que podamos tener los fondos como profesionales para hacer esas investigaciones. Me parece excelente. Y final para esto, usted dio en la clave con una palabra, inversión. Hace falta inversión, correcto. No palabras, no pedido y más presión para las madres, sino inversión en un apoyo, en una infraestructura de apoyo real para las madres, que se estudie. ¿Qué necesitamos? Cuido, apoyo de salud mental, pediatras, ginecólogos y obstetras para comenzar. O sea, vamos entonces a desarrollar otro tipo de lenguaje. Así que los invito a todos a pensar en esto y agradezco infinitamente a nuestra invitada de hoy, la doctora Marenit Planel, especialista en salud mental perinatal. Recuerden seguir a Esmental y a FHC Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live y de escuchar nuestro podcast Cerebrando en Apple Podcast o Spotify. Vayan allá y déjenos saber qué tal les gusta, denos un review. Agradecemos a FHC por su apoyo, a los pacientes y familiares profesionales que colaboran con nosotras también. Sin más, las y los dejamos con buenos deseos. Gracias, doctora, por estar con nosotras. Gracias a ustedes.